Esta noche tenemos el especial gusto de presentar a tres personas que nos van a acompañar con el tema de la Cumbre de las Américas. Explorar para qué es la cumbre, cuál es el papel que tiene en el ámbito de las relaciones internacionales, su carácter, su lógica, cuáles fueron sus objetivos, cómo evolucionaron en el tiempo y cuál es el papel del país anfitrión. Y una pregunta fundamental: ¿qué puede esperarse de esta próxima cumbre, ya los próximos días en Los Ángeles, en los Estados Unidos? ¿Y qué interrogantes se abren para la integración continental luego de haber pasado una pandemia y viviendo una etapa de guerra internacional, como es el tema de Ucrania con Rusia? Yo quiero comenzar esta sesión dándole la palabra a Eduardo Gamarra, quien por su trayectoria posiblemente nos puede dar una mirada inicial al tema. Él es boliviano, profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Fue director del Centro para América Latina y el Caribe de FIU en el año 94. Después de la primera Cumbre de las Américas, fundó el Summit of the America Center con el objetivo de monitorear los acuerdos de la cumbre. El Summit Center estuvo vigente hasta el año 2007, cuando Eduardo dejó la dirección de Latin American and Caribbean Center. Es coautor de varios libros y comentarista ocasional de medios internacionales de comunicación. Es fundador del Integrated Communications and Research, una firma de consultoría con clientes en diferentes países de la región y los Estados Unidos. Una vez más, gracias por acompañarnos, Eduardo. Gracias por esa presentación respecto a este tema que por supuesto que es un tema que está muy candente y que está afectando no solo el contexto digamos internacional, el tema el posicionamiento de Bolivia, países como Venezuela, etcétera, pero que también ha tenido un impacto en la política doméstica de los Estados Unidos, que al final me referiré un poco a eso. Pero creo que es importante comenzar perdón, con el contexto, un contexto que dio lugar a que las cumbres se diseñaran hace 25 años, y que es un contexto extraordinariamente diferente, por supuesto, al que vivimos hoy. No solo fue un contexto en el que América Latina había básicamente dejado atrás a gobiernos militares, había digamos, una celebración de esa transición a la democracia, pero a una democracia liberal y representativa, donde de alguna manera había una especie de consenso respecto a ese tipo de democracia, y por lo tanto los debates que se daban, tanto académicos como entre los actores políticos, era sobre cómo mejor consolidar ese modelo de democracia representativa. También, por supuesto, es un contexto enorme en el contexto global, porque representa la caída del muro de Berlín, pero sobre todo representa la caída de la Unión Soviética, que como hoy en el contexto del conflicto en Ucrania, sabemos de la importancia que eso ha tenido como, digamos, un impulso muy fuerte para el accionar de Vladimir Putin, ¿no? Pero lo interesante en los 90 quizás es cómo nosotros como académicos y muchos amigos de este grupo escribimos sobre esta, como Huntington en algún momento la definió, la tercera ola de la democracia, que generó una enorme corriente que se ha venido a denominar pues los estudiosos de democratización, y donde de alguna manera pues había como mencioné hace un momento, esta idea que empezamos no solo a hablar ya de transiciones, pero sino a mediados de los 90 empezó a aparecer una literatura sobre
la consolidación de la democracia. En mi opinión, en ese momento y ahora, una discusión extraordinariamente prematura. Y debo también pues mencionar que también fue el momento en el que otro conocido de todos, Francis Fukuyama, de Harvard, alumno de Sam Huntington, escribió el famoso libro El fin de la historia, donde él básicamente decía no que había terminado el mundo, la historia, pero que había triunfado la democracia representativa y que todos éramos demócratas entonces. Ese es el contexto bajo el cual el presidente Clinton convoca la Cumbre de las Américas acá en Miami. Y yo diría que habían básicamente 4 pilares en esa cumbre. En primer lugar, por supuesto, el tema de la gobernabilidad democrática, el tema de cómo profundizar la democracia. El segundo tema, por supuesto, tenía que ver en un contexto particularmente 2 años después de la firma de NAFTA, del Tratado de Libre Comercio con México, también un contexto en el que estos tratados de libre comercio se convirtieron en el pilar central de la cumbre y es ahí precisamente donde existe pues no solo lo que yo creo que fue un mal llamado consenso de Washington, pero sí esa idea de que los tratados de libre comercio era la fórmula por medio de la cual Estados Unidos y América Latina podían mejor relacionarse. Y es decir, alejándonos del viejo concepto del asistencialismo hacia una nueva forma de integración vía los tratados de libre comercio. Y fueron pues varios países los que se movieron en esa dirección. Jorge probablemente nos hablará del caso de Chile, pero también hubo pues muchas otras iniciativas en la región que culminaron con los tratados de libre comercio de Colombia, el famoso RD-CAFTA que vincula a Centroamérica con República Dominicana y los Estados Unidos, y para los países andinos la idea de que de alguna manera estos temas de comercio estaban especialmente para Bolivia vinculados, por supuesto, a la lucha contra las drogas, por lo que Bolivia nunca verdaderamente pudo llegar o aspirar a tener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, ¿no? Independientemente de si eso sea bueno o malo. Pero ese pilar de los tratados de libre comercio fueron un gran impulso que debería haberse materializado en la famosa ALCA, ¿no? En la famosa Área de Libre Comercio para las Américas, que generó un debate muy interesante durante los próximos 10 años. Y creo, volveré a tocar este tema en un momento, pero creo que fue entonces quizás la primera gran iniciativa de Estados Unidos después del fin de la Guerra Fría, y que de alguna manera pues aspiraba a tener una relación, voy a usar un calificativo, algo más madura de lo que había sido precisamente durante la Guerra Fría. Pero hay una cuarta parte que es importante de la Cumbre de las Américas, que fue sobre todo el tema del desarrollo sostenible, ¿no? Impulsado en particular por el vicepresidente Gore, que logró en la cumbre de Miami diseñar una segunda cumbre anterior a la que se iba a desarrollar en Chile, que se llevó a cabo en Santa Cruz, en Bolivia, donde se firmaron sendos acuerdos, fueron casi todos los presidentes, casi todos los jefes de Estado del Caribe, y entonces se firmaron acuerdos, ¿no? Muy prometedores respecto pues a lo que hoy viene a ser denominado como cambio climático y cosas que quizás si hubiéramos seguido los acuerdos del 95-96, quizás no tendríamos el debate o por lo menos la situación sería algo mejor hoy en día. Pero ese fue el contexto, y ese contexto tan favorable para esa corriente, por supuesto que cambió a finales de siglo. Y yo sí creo que hubo 2 cumbres, la cumbre de Chile en Santiago, una cumbre donde se avanzó mucho en los acuerdos de Miami, se crearon
varios grupos de trabajo, etcétera, ¿no? Y sobre todo culminó, por supuesto, en los acuerdos de libre comercio a los que me refería anteriormente, ¿no? Pero esas conversaciones fueron durísimas y yo creo que es importante recordar que si bien hubo avances, ¿no? El movimiento hacia el ALCA se vio minado no solo por temas políticos, sino se vio minados por temas muy técnicos, donde las discusiones, para mí siempre era muy interesante observar cómo negociadores comerciales, ¿no? Casi llegaban a los puños discutiendo cosas como propiedad intelectual, como el tema de cómo regular servicios internacionales, y el tema quizás más álgido de todos, desde el punto de vista de Estados Unidos, propiedad intelectual, pero desde el punto de vista latinoamericano y sobre todo de Brasil, el tema de los subsidios agrícolas, ¿no? Que generó debates interminables y que por supuesto nunca se resolvieron bajo el contexto de las cumbres. Luego vino la cumbre de Quebec en Canadá, y esa cumbre quizás es donde de alguna manera, ¿no? Empieza ya a sentirse este resquebrajamiento entre, para usar la calificación de norte y sur, ¿no? Quebec, Canadá en particular, muy alineada con Estados Unidos y particularmente con el presidente Clinton, ¿no? Fue uno de los grandes impulsores, sobre todo de la Carta Interamericana de la Democracia, que creo que es importante situar a la Carta dentro de toda esta lógica de los logros de las primeras cumbres de las Américas. Pero el contexto había cambiado, y el contexto había cambiado no solo por la crisis económica que afectó a la mayoría de los países a finales de los 90, pero también por el desgaste político que había tenido la democracia. Ya entonces empezábamos a ver en las encuestas ese profundo desencanto con los políticos, con las instituciones de la política. Esos números que hoy vemos como algo nuevo eran números que ya estaban presentes a finales de los 90. Entonces no debería habernos sorprendido, por ejemplo, la elección de Hugo Chávez y posteriormente la elección de un Evo Morales o de un Rafael Correa en Ecuador. Pero se firmó esa Carta Interamericana donde es dicho de manera explícita que los países firmantes se comprometían con una defensa de la democracia representativa. Si bien la actuación, ¿no?, de la OEA solo podía ocurrir en caso de una violación a la Constitución, era un documento fundamentalmente de defensa de la democracia liberal y representativa, que asume, por supuesto, separación de poderes, independencia particularmente del Poder Judicial, etcétera, y asume una competencia, inclusive durante tanto tiempo hablamos de lo que se estaba construyendo en una poliarquía, ¿no?, usando el concepto de Robert Dahl, ¿no? Ese momento, o sea, el momento en el que se firma la Carta Interamericana, quizás es el momento en el que empieza a desaparecer ese consenso y donde surge un nuevo continente ya con la elección de Chávez, en algún sentido la elección de Lula da Silva. Pero quiero decir una cosa, presidente Rodríguez, respecto a la cumbre de la primera cumbre después cuando este consenso empezaba a resquebrajarse, que fue la cumbre de Mar del Plata. Como usted estaba ya, vio pues todo el espectáculo que se hizo con una gran actividad de la sociedad civil. Y a propósito, la cumbre siempre tuvo como un esquema un lugar reservado para las discusiones de la sociedad civil. Yo tuve el privilegio de participar en esas, y un lugar reservado para los empresarios. Pero en casi todas las cumbres hubo cumbres paralelas, ¿no?, de diferentes grupos que criticaban el proceso, etcétera. Se dio inclusive acá en Miami. Entonces, el de Buenos Aires, sin embargo, es sumamente interesante porque en ese momento el presidente Bush
después de estar en Mar del Plata, voló directamente a Brasilia, donde se sentó con el presidente Lula y como han dicho ambos en sendas entrevistas, ambos desarrollaron una relación extraordinaria a pesar de las diferencias ideológicas. Y quizás es eso por lo que cuando llega Obama al poder, la relación entre Obama y Lula fue muy buena y la relación entre Lula y Bush también fue buena. Tal es así que Brasil pudo, durante los últimos años del presidente Bush acá, competir en licitaciones para producir, por ejemplo, aviones para el Departamento de Defensa. Entonces, esa fue una relación que merece un estudio mucho más importante. Pero en todo caso, y para no prolongarme mucho más, la llegada de Obama es quizás un momento de enorme esperanza, no solo acá en los Estados Unidos, pero un momento de enorme esperanza, porque creo que pensamos en América Latina que un afrodescendiente, una persona de una comunidad minoritaria, podría identificarse mejor con la región y que podría de alguna manera cambiar el esquema de relaciones con América Latina. Y la cumbre de Trinidad y Tobago, a la que tuve el privilegio de acompañar al presidente Fernández de República Dominicana, fue una cumbre en ese sentido verdaderamente interesante, particularmente esa reunión entre Obama y Hugo Chávez, cuando Chávez le presenta el famoso libro de Eduardo Galeano. Pero la realidad fue otra, y acá es donde creo que es importante entender esto, porque estos procesos no avanzan, y porque estos procesos aparentemente generan enormes acuerdos, pero avanzan muy lentamente hacia cualquier clase de verdadera, digamos, institucionalización. Y en ese sentido creo que es que los presidentes, no solo, y quizás esto es una cosa del presidencialismo como tal, pero los presidentes, y en el caso de Obama en particular, se vieron completamente dominados por el proceso político doméstico. Y eso es esencialmente lo que lo dominó por lo menos los primeros 4 años de gobierno, donde había necesidad de cambiar el sistema de salud, donde había un debate profundo sobre migración y donde, por supuesto, el presidente Obama puso gran parte de su capital político. De manera que yo al menos creo que esa gran expectativa que tuvimos bajo Obama se desperdició por el enfoque absolutamente doméstico que él tuvo que tomar por esas prioridades de su agenda legislativa. Entonces, en ese sentido, creo que es importante situar esta lógica de que los acuerdos avanzan porque los países firman documentos, pero la realidad es que estos son ciclos políticos, ciclos electorales que traen a diferentes individuos. Por eso el surgimiento de Chávez y compañía en la región cambia la dinámica de la misma manera que cambia la dinámica en Estados Unidos con la llegada de Obama. Pero Obama sí hizo algo que creo que fue también extraordinariamente importante, y fue una lectura de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos respecto al tema cubano en particular. Y les menciono porque yo he estado involucrado en encuestas acá de la comunidad, y el año en que Obama, en su segundo periodo, su lectura de la comunidad cubana en Miami, basada en encuestas, era una lectura que sorprendió a muchos. Los cubanoamericanos habían empezado a votar por el Partido Demócrata, algo que era inesperado, ¿no? Los cubanoamericanos, en este caso, sobre el tema del embargo, por ejemplo, en la encuesta que hizo FIU, más del 60% de los cubanos acá decían que favorecían el levantamiento del embargo, ¿no? Algo verdaderamente importante porque antes del 2016
esas cifras no llegaban pues ni al 40%. O sea, hubo una lógica de cambio acá en la que se pensaba, bueno, ya hemos tenido en ese entonces casi 60 años de embargos, de alejamiento de Cuba y no ha funcionado. Y yo creo que ese fue un momento tan importante en el sentido de que el presidente Obama tomó esa data y decidió abrir la compuerta de las negociaciones con Cuba, que culminó en primer lugar en la invitación de Raúl Castro a la Cumbre de Panamá. Creo que fue un momento extraordinario, ¿no? Si bien podemos debatir posteriormente si algo sucedió positivo de eso. Pero en todo caso se llegó a ese momento, Castro fue a Panamá, hubo la visita de Obama a La Habana y pensábamos muchos que quizás era una nueva era, ¿no? de relacionamiento particularmente entre Cuba y Estados Unidos. No menciono el hecho de que Estados Unidos había roto bajo Obama las relaciones con Bolivia y con Venezuela. Eso dejo a mis colegas bolivianos para analizar. Pero había una corriente, y existe todavía una corriente muy fuerte dentro del Partido Demócrata, que quería el mismo trato para Chávez y para Morales, del que se le estaba dando en esta apertura hacia Cuba, ¿no? Esa es una tendencia que aún prevalece en un sector del Partido Demócrata. Pero como las elecciones tienen consecuencias, la señora Clinton perdió las elecciones el 2016 y llegó Donald Trump. Y Donald Trump cambió el discurso y su lectura de la situación era completamente diferente. Una lectura que el 2017 yo creo que no solo es lo que era la visión de lo que tenían los demócratas en Washington y esa interpretación de lo que pasaba acá en la Florida, pero también lo que sucedió es que, y esto lo vemos en encuestas, ¿no? Que lo que sucede en los países de origen de estos inmigrantes tiene mucho que ver con cómo votan. Y en el caso de cubanos en particular, en el caso de nicaragüenses, en el caso de venezolanos, que ya empiezan a ser una fuerza electoral importante, el año 2017 es muy clave para entender por qué estamos o llegamos a la situación actual. En primer lugar, en Venezuela, ¿no? Empieza a salir miles de millones, en realidad, de inmigrantes a pie, ¿no? Incorporándose a esa enorme ola que vino antes. Y la situación de derechos humanos en Venezuela empieza a deteriorar de una manera aceleradísima. Lo mismo podría decirse de lo que sucedió en Nicaragua, ¿no? Y no es ningún secreto para todos lo que ha venido sucediendo en Nicaragua con el asesinato de estudiantes y con el fraude electoral conducido por el presidente Ortega recientemente, ¿no? En una elección caracterizada por el arresto y digamos las condenas, ¿no? a cualquier político de oposición. Y finalmente, por supuesto, también tenemos la culminación de lo que pasó en Cuba, que fue los eventos del 11 de julio del año pasado. Eso hace que la cumbre de Perú, entonces, sea una cumbre extraordinariamente deslucida. Deslucida no solo por lo que estaba sucediendo en las Américas, pero por el tipo de liderazgo que Donald Trump estaba dando a los Estados Unidos. Es más, en una señal de completo irrespeto al proceso de la cumbre, ni siquiera asiste a la cumbre en Lima, envía a su hija, ¿no? Y al vicepresidente, y por supuesto van con la agenda de construir un frente anti-Venezuela. Es decir, esa lógica de lo que Obama había planteado vía cumbre cambia completamente durante la administración del presidente Trump.
En fin, quiero concluir simplemente con lo siguiente, porque creo que para la etapa de preguntas y respuestas me voy a guardar un poco el análisis de la coyuntura actual. Pero culmino diciendo que si bien los que hemos estudiado política exterior de los Estados Unidos, siempre hemos dicho que hay una continuidad en políticas que son políticas exteriores de Estado, con un profesionalismo extraordinario de la Cancillería, particularmente del Departamento de Estado, y donde había una coherencia en lo que hacían, ¿no? Si bien uno podía estar en desacuerdo, pero era una política exterior absolutamente profesional. Pero eso se empieza a quebrar de una manera dramática, sobre todo durante la presidencia del presidente Trump, donde sobre todo es una pérdida enorme en la estructura del Departamento de Estado y una pérdida enorme particularmente de aquellos que muchos de nosotros hemos conocido en Bolivia y en varios otros países, aquellos latinoamericanistas o personas que habían estado en oficiales de carrera que fueron despedidos porque de alguna manera han sido calificados como el Deep State, ¿no? Ellos son el Deep State. Y hoy, cuando retornó el Partido Demócrata al gobierno, se encontró con un Departamento de Estado diezmado, con una capacidad burocrática absolutamente minimizada y que no ha podido ser recompuesta en este primer año y medio del presidente Biden. Bueno, me quedo ahí.